Ahora vamos con la consulta de Diana Sánchez Guerrero. Nuevamente, muchas gracias, Diana, por participar del programa. La consulta es, ¿comprar acciones me convierte en dueño de la empresa? Así es, si compras una ya eres dueño. Ya eres dueño. Esa es una muy buena pregunta porque alguna vez me la hicieron, ¿no? Fíjate, si hablamos de las acciones comunes, que son las más comunes de las acciones que se negocian en la bolsa de valores, hay tres tipos de acciones que se negocian en la bolsa de valores, pero hablemos de las acciones comunes, que son las que típicamente se negocian. Las acciones comunes le dan al inversionista derechos económicos, que son de los que hemos hablado, ¿no? El derecho a recibir la rentabilidad que me va a generar el incremento del valor de la acción cuando yo la venda, y también los dividendos, ¿no? Los dividendos que la empresa puede repartir periódicamente, ¿no? Y que en determinado corte la empresa puede decir, yo voy a entregar dividendos a mis accionistas, a mis dueños, a mis dueños. Y si yo tengo una acción, yo soy dueño, por una parte alícuota, ¿no? Puede ser que esta empresa tenga, no sé, 500 millones de acciones emitidas y yo tenga una, pues a mí me corresponderá 1/500 millones de los dividendos que la empresa va a repartir. Pero aparte de los derechos económicos que me brinda, también me brinda derecho de participar en la gestión de la compañía. Y alguien me puede decir, ¿y cómo con una acción yo puedo participar en la gestión de la compañía? A través de las juntas generales de accionistas. A través de las juntas generales de los accionistas, un accionista tiene el derecho a participar en estas juntas y hacer las preguntas que considere necesario a los directores y al gerente general de la empresa, y de esa manera participar también en la gestión de la compañía. Esto es bien importante porque ya estos son derechos políticos, ya no solamente son los derechos económicos de los que hablábamos antes, sino también son derechos políticos. Y las empresas en los últimos años, sobre todo en los últimos, yo diría 10 años, están cada vez más preocupadas en fortalecer sus políticas de buen gobierno corporativo, dentro de las cuales está la defensa de los derechos de los inversionistas minoritarios, ¿no? Que son aquellos accionistas que tienen niveles de inversión pequeños dentro de la organización. Y estas prácticas de buen gobierno corporativo lo que buscan es que estos inversionistas pequeños reciban oportunamente la información que cualquier inversionista grande podría recibir. Y esto es un principio clave en cualquier mercado bursátil, ¿no? El principio de transparencia y el principio de igualdad en el mercado de todos los inversionistas. Así que respondiendo y haciendo un resumen de esta pregunta, pues la respuesta es sí. Ahora, hablando de plazos, es decir, el retorno, ¿cuánto es el periodo, no? Porque uno invierte y a veces quiere el dinero o el retorno al día siguiente, a la semana siguiente, entonces a veces uno se emociona. ¿Cuánto más o menos es el plazo que uno debe esperar y tener ese retorno? Eso es importante porque efectivamente, ¿no? Como tú bien dices, este es un mercado por definición y teóricamente de mediano y largo plazo. Es decir, las inversiones en el mercado de valores son inversiones que una persona que entra a este mercado debe gestionar para obtener rentabilidades en el mediano y largo plazo. No debería un inversionista entrar al mercado de valores a invertir, por ejemplo, el monto de la pensión de los chicos que tengo que pagar dentro de 2 semanas, ¿no? El dinero que yo tengo separado para mis gastos corrientes no debería ser invertido en el mercado de valores, sino que lo que el inversionista debería invertir en este mercado de valores deberían ser pues sus excedentes o ahorros, de manera que permita que esto genere una rentabilidad en el mediano y largo plazo. No obstante esto, es posible generar utilidades en el corto plazo, ¿no? Es posible llegar a un nivel de expertise que te permita generar con el manejo de la información utilidades en el corto plazo. Y te comento solamente como un ejemplo que nosotros desarrollamos algunos juegos de bolsa a lo largo del año, y en estos juegos de bolsa las rentabilidades que generan son juegos por espacios temporales muy pequeños. Por ejemplo, en el juego que está corriendo actualmente son 4 semanas. Estamos en la segunda semana de juego y los equipos están generando rentabilidad en menos de 2 semanas del 25%. Es decir, sí se puede generar rentabilidades en el corto plazo. Sin embargo, por definición,
la recomendación es: invierte excedentes, tus ahorros, nunca el dinero que necesitas para el corto plazo, y las expectativas de inversión deben ser a mediano y largo plazo. Mediano y largo plazo estamos hablando de 6 meses a más. Mediano y largo plazo estamos hablando de 6 meses a más, efectivamente. Si uno mira las curvas de rendimiento de la bolsa, se va a dar cuenta que en términos anuales en los últimos 10 años la rentabilidad ha sido positiva. Entonces, claro, si uno va viendo diariamente, hay días que sube, hay otros días que no sube tanto. Entonces, la idea es alejar un poco la curva de manera que yo pueda ir viendo realmente el crecimiento y la rentabilidad de las decisiones de inversión que yo tomo, ¿no? Ahora, ¿qué hacer en ese momento de curvas? Porque a veces el tema del mercado de valores es un mercado bastante riesgoso, y así como sube, también baja, ¿no? Entonces entra la incertidumbre. ¿Qué hacer en ese momento? Sí, como dije hace un momento, este es un mercado en el que uno debe invertir haciéndose una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que vale esta empresa en la que estoy invirtiendo? Si yo estoy comprando una empresa, acciones en una empresa, yo debo tener la expectativa de que estas acciones se van a incrementar, o que esta empresa va a generar una rentabilidad que va a permitirme cobrar dividendos y mejorar el rendimiento de mi inversión. En ese sentido, al momento de ingresar, independientemente de cómo estén las curvas y las volatilidades en el mercado, la pregunta es válida, ¿no? ¿Hay espacio para que el valor de esta acción se incremente por más tiempo? Y hay muchos mecanismos para poder responder estas preguntas, ¿no? Y los estudiamos. Si la respuesta a esta pregunta es sí, entonces yo compro esta acción. Pero si estoy entrando en un mercado volátil donde veo pues que estoy en la cima de la curva, lo mejor es buscar otro instrumento en el cual invertir, en el que veamos que tiene esa capacidad de crecimiento, y no invertir solamente porque nos gusta esa acción en el instrumento que de repente está en la parte más alta de la curva, ¿no? Y que de repente lo vamos a poder comprar más adelante cuando el precio caiga un poco, o cuando veamos que tiene capacidad de crear valor futuro más allá del nivel actual, porque no necesariamente la creación de valor futuro de una empresa implica que el precio de su acción caiga, ¿no? También pueden ser empresas que necesitan financiar proyectos nuevos, o que salen noticias en los hechos de importancia que son publicados todos los días a través de la Superintendencia del Mercado de Valores, en donde nos dicen: esta empresa está por comprar tal otra empresa o por invertir en tal proyecto, y eso incrementa automáticamente la capacidad que tiene de crear valor futuro.